En el año 2002, Argentina llevaba meses siendo arrasada por una de sus peores crisis económicas, y las consecuencias de esa situación se hicieron sentir en las calles. Las noticias sobre saqueos a supermercados, robos a mano armada e incluso secuestros se habían vuelto muy comunes en todo el país. Muchas familias comenzaron a abandonar las grandes ciudades para instalarse en la periferia en busca de tranquilidad y seguridad. Así fue el caso de María García y Carlos Carrascosa, un matrimonio de clase alta que decidió mudarse al Carmel Country Club de Pilar, un barrio privado ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Pero lejos de conseguir mantenerse a salvo como lo habían planeado, sucedió todo lo contrario. El 27 de octubre de 2002, María fue encontrada sin vida en el interior de su casa. Todo parecía indicar que se había tratado de un accidente doméstico, pero meses más tarde se descubrió que la mujer había sido asesinada. A partir de entonces, comenzó una investigación plagada de negligencia y desprolijidades que se extendió por más de 20 años. Teorías sin fundamentos, testimonios contradictorios, condenas que luego se anularon y ocultamiento de pruebas fueron solo algunos de los factores que llevaron a que recién 22 años después, el culpable haya recibido su condena. De todos modos, el fallo no terminó de convencer a quienes siguieron el caso desde el inicio, y aún en la actualidad quedan interrogantes sin responder. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. María Marta García Belsunce nació el 24 de abril de 1952 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue la tercera hija del matrimonio entre Horacio García Belsunce, un importante jurista del país, y Luz María Galup. Sus hermanos eran Horacio y María Laura. Proveniente de una familia acomodada, su vida estuvo marcada por la estabilidad y los privilegios. Sin embargo, no hubo fortuna que pudiera impedir que en su adolescencia le tocara atravesar uno de los momentos más duros de su vida. Su madre abandonó a su padre para comenzar una relación con otro hombre, con alguien a quien todos conocían bien. Se trataba de Constantino Urtig, el médico pediatra que había atendido a los hermanos García Belsunce durante años. María Marta se vio afectada por la separación de sus padres, pero con el tiempo terminó por aceptar la situación, sobre todo cuando nacieron sus medios hermanos Irene y John Urtig. Desde pequeña, María Marta destacó por su inteligencia, amabilidad y por su inclinación hacia las causas sociales. Era consciente de que solo unos pocos tenían la oportunidad de llevar una vida como la de ella. Por eso estudió la carrera de sociología. Si bien nunca ejerció su título, su vocación altruista no era simplemente un interés pasajero, sino una parte esencial de su personalidad. Tenía tantas ganas de comprender y mejorar la realidad social, que dedicó gran parte de su vida a participar en proyectos benéficos y acciones relacionadas con la ayuda comunitaria. Aunque esas actividades se llevaban gran parte de su tiempo, también tuvo espacio para el amor. A los 19 años, mientras visitaba a su amiga de la infancia Inés Ongay, conoció a Carlos Carrascosa, un graduado de la Marina Mercante, de quien se enamoró casi de inmediato. La pareja contrajo matrimonio al poco tiempo y desde entonces nunca se separó. A María Marta le preocupaba el trabajo de su esposo, por lo que Carlos decidió abandonarlo y comenzar una nueva carrera profesional como agente de bolsa. Gracias a este empleo, logró obtener una fortuna que les permitió seguir viviendo con comodidades. Ella lo ayudaba en las tareas administrativas. También trabajó como productora de radio y televisión. Incluso tuvo una columna en el programa de su hermano Horacio, quien había dejado la abogacía para dedicarse al periodismo. Todos los aspectos de su vida parecían marchar perfectamente, pero durante su juventud, María recibió otro golpe que la desestabilizó. Tras varios intentos fallidos, los médicos le informaron que no podía tener hijos. Si bien, con Carlos pensaron en la adopción, finalmente decidieron seguir siendo dos. De alguna manera,
Ese episodio la motivó a entregarse a tiempo completo al trabajo social que llevaba haciendo. Junto a una de sus amigas, fue la cofundadora de la organización sin fines de lucro, Missing Children Argentina, de la cual llegó a ser vicepresidenta. Allí se ocupaban de colaborar en la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos en el país, generando conciencia sobre el tema y apoyando a las familias afectadas. Si bien la causa era noble, este trabajo la expuso a distintos peligros en muchas ocasiones, debiendo enfrentarse a personas o instituciones que se beneficiaban del rapto y la explotación de niños. Pero no había nada que pudiera detener a María. El terror que algunos querían imponer no significaba nada ante el cariño y la gratitud que muchas otras personas le expresaban. Lejos de los lujos a los que podría haber accedido, ella se movía por la vida bajo una imagen de austeridad y sencillez. Su esposo, en cambio, solía preocuparse de que algo malo pudiera ocurrirle. Por eso, cuando la situación del país se tornó cada vez más peligrosa, le propuso trasladarse al Carmel, un barrio privado que contaba con seguridad las 24 horas del día. Carlos había alcanzado un grado de solvencia económica, por el que ya no necesitaba seguir trabajando, permitiéndoles disfrutar de las comodidades que aquel lugar ofrecía. La hermana de María Marta, Irene Hurtig, y su familia los acompañaron en la decisión. Todos comenzaron una nueva vida alejados de la ciudad, rodeados de naturaleza y amigos cercanos. Pero la tranquilidad no duró mucho tiempo. El domingo 27 de octubre de 2002, la expectativa que palpitaba en cada rincón del país. Aquel día se jugaba el superclásico futbolístico entre River Plate y Boca Juniors, pero en el Carmel Country Club, María se preparaba para llevar a cabo su rutina. Al mediodía almorzó en la casa de los Vinello, una familia de amigos y vecinos. Más tarde, fue con su amiga Viviana a las canchas de tenis que había en el lugar, para jugar un partido, como lo hacían cada fin de semana. Pero tras algunos minutos, decidieron suspender la actividad por una inesperada tormenta. María pedaleó su bicicleta bajo la lluvia y llegó a la casa de su hermana Irene, donde Carlos, su esposo, y su cuñado veían el tan esperado partido. Pasadas las 6 de la tarde, volvió a subirse a su bici para regresar a su casa, ya que a las 7 de la tarde esperaba a su masajista como cada domingo, y María Marta quería darse un baño previamente. Minutos antes de las 7, Carlos llegó a la casa. En la puerta de entrada, se encontró con uno de los guardias del country. El empleado se había acercado para avisar que la masajista estaba en la entrada del lugar, esperando a que se aprobara su ingreso. Antes habían llamado por teléfono, pero al no obtener respuesta, el guardia se acercó personalmente. Carlos dio el aviso bueno para que la masajista entrara. Enseguida buscó a su esposa por la planta baja de la casa, pero no la vio por ningún lado. Subió las escaleras y cuando llegó al baño, se encontró con un escenario escalofriante. María estaba inconsciente, tendida con medio cuerpo ensangrentado dentro de la bañera, que tenía pocos centímetros de agua, y la otra mitad por fuera. Desesperado, Carlos la sacó para evitar que se ahogara, y la arrastró algunos metros. En ese instante, escuchó a la masajista estacionando en la entrada de la casa. Desde una ventana, le dijo que María había sufrido un accidente y que estaba perdiendo mucha sangre. La mujer corrió para ofrecerle ayuda. Carlos llamó a Guillermo Bartoli y a Irene Hurtig, sus cuñados con quien acababa de estar, y luego al servicio de urgencias de su seguro de medicina privada. También se comunicó con la guardia del barrio para que pidieran auxilio. Llegó una ambulancia minutos más tarde, a cargo del médico Juan Gaubri Gordon. La familia le hizo saber que a María Marta la habían encontrado en ese estado y que creían que se había resbalado golpeado con una viga del techo o con las canillas de la ducha. Gaubri Gordon observó un traumatismo en la cabeza y respaldó la teoría de la familia sobre el accidente. Según su evaluado, parecía un golpe producto de la caída. Lamentablemente, ya no había nada por hacer. María Marta estaba sin vida. Luego de confirmar la triste noticia, Gaubri Gordon le ordenó a la masajista que limpiara la sangre que había por el baño para disminuir la impresión de los presentes. Minutos más tarde, llegó una segunda ambulancia. El médico Santiago Biasi volvió a revisarla, pero encontró algo inquietante: varios orificios en el cráneo. Durante algunos minutos,
Hizo todas las maniobras posibles para reanimarla, pero nada resultó. La herida había sido fatal y María había fallecido. Biasi no concordó con la teoría del accidente. Para él, las circunstancias del fallecimiento eran dudosas, por lo que se negó a firmar el certificado de defunción y aconsejó a la familia de que dieran aviso a las autoridades policiales. Gaubrey Gordon, que sostenía la teoría del accidente, tampoco quiso firmar el documento. Ambos profesionales se retiraron del lugar sin asumir su responsabilidad. La terrible noticia comenzó a difundirse de inmediato entre el círculo más íntimo del matrimonio. Los miembros de su familia fueron llegando de a poco, y entonces la situación se tornó aún más confusa. Los hermanos de María Marta y su esposo comenzaron a preparar la despedida con una urgencia inusual. Limpiaron las gasas ensangrentadas, inyecciones y restos de productos médicos que habían utilizado los especialistas con la intención de salvarla. Luego, movieron el cuerpo de la mujer y lo colocaron sobre la cama. Cuando la levantaron, su hermano John encontró un pedazo de metal en el suelo. No sabía de qué se trataba. Para él, parecía un soporte para estantes y le restó importancia. Entonces lo envolvió en un trozo de papel y lo arrojó al inodoro. Por su parte, Horacio, el hermano mayor, habló por teléfono con un funcionario de la policía, el comisario Casafus, para solicitarle que no enviara autos a la casa y así evitar mayores preocupaciones. Quería que su familia atravesara el reciente dolor con tranquilidad. Al llegar la noche, los García Belsunce ya tenían todo listo para comenzar a velarla en la misma casa donde había fallecido. Le habían cambiado la ropa y quitado las manchas de sangre que cubrían su rostro. También escondieron las heridas con maquillaje. Mientras tanto, una pareja de amigos tenía la tarea de buscar una funeraria que les diera un certificado de defunción y de esa manera poder enterrarla al día siguiente. El primer lugar que visitaron fue en Pilar, pero no lograron cumplir su cometido. El encargado de la funeraria se negó, ya que allí no impartían el documento sin antes ver el cuerpo. Entonces viajaron hasta la ciudad de Buenos Aires, donde finalmente consiguieron el certificado y pudieron continuar con el velorio sin dificultades. A medida que la noche fue transcurriendo entre llantos y condolencias, las sospechas y distintas versiones sobre las circunstancias en las que María Marta había fallecido fueron generando cada vez más inquietud entre quienes se habían acercado a despedirla. Su hermano John fue uno de los más insistentes en encontrar respuestas. Había visto algo que llamó profundamente su atención. ¿Cómo era posible que María se hubiese resbalado si tenía zapatillas puestas y aún no había ingresado a la bañera? La versión del accidente doméstico no terminaba de convencerlo, pero tampoco avisó a la policía. A la mañana siguiente, horas antes de que se llevara a cabo el entierro de María Marta, su hermano Horacio llamó a un importante fiscal que también era su amigo, llamado Juan Martín Romero, para transmitirle las dudas que tenía la familia con respecto al deceso de su hermana. Minutos más tarde, se presentaron en la casa de Carmel el fiscal de turno, Diego Molina Pico, y el comisario inspector de apellido Gasildi. Horacio les contó su versión de los hechos. Luego revisaron sin demasiado detenimiento el lugar donde había ocurrido el presunto accidente y se marcharon. No querían interrumpir el velorio. Esa tarde, cientos de personas acompañaron a la familia García Belsunce en el cementerio de La Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, donde fue enterrada. Días más tarde, el fiscal comenzó a elaborar el informe que tenía como objetivo dejar constancia del desafortunado suceso. Para eso, debía reunir los testimonios de todos los que habían estado presentes aquel fatídico día. Cuando llegó el momento de tomar la declaración del doctor Biasi, quien había advertido los orificios en la cabeza de María Marta, la duda se apoderó de Molina Pico. Hasta ese momento, todos le habían asegurado que se había tratado de un accidente, y por primera vez, estaba escuchando una versión que cambiaba por completo el panorama. De inmediato, solicitó a la familia el certificado de defunción. A partir de ese momento, el caso dio un giro inesperado. Aquel papel señalaba que María Marta había fallecido en la ciudad de Buenos Aires. Primer dato falso, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio no traumático. El contenido era evidentemente fraudulento, y las alarmas de Molina Pico se dispararon. Un interrogante comenzó a resonar en sus pensamientos.
por qué la familia había ocultado la verdad sobre el acontecimiento. Familiares y amigos fueron citados a prestar declaración por lo ocurrido el 27 de octubre. Fue entonces cuando un extraño entramado comenzó a surgir. John Urtig relató sus sospechas sobre la teoría del desafortunado accidente. Además agregó que esa noche había encontrado debajo del cuerpo de su hermana un pequeño pedazo de metal, al cual se refirió como pituto, una manera coloquial de llamar una cosa que no tiene un nombre específico. Mientras decenas de personas declaraban, se solicitó la exhumación del cuerpo de la mujer para ser sometido a una necropsia en manos de forenses calificados. El resultado de esta arrojó una verdad aún más escandalosa. En la cabeza de María Marta se encontraron 5 orificios provocados por un arma calibre .32 largo. A partir de ese instante, se dejó de hablar de un desafortunado accidente doméstico para empezar a trabajar en la investigación de un asesinato. También descubrieron que un sexto proyectil le había rebotado en la frente. Gracias a este dato, el insignificante pituto pasó a ser una pista de suma importancia. Era la única bala que no llegó a hundirse en el cráneo de la víctima y la prueba que podía tener todavía algún indicio del asesino. El cuerpo de la mujer también presentaba golpes de defensa, dejando en evidencia que minutos previos a su deceso había mantenido una discusión con su agresor y había luchado por su vida. Una de las costillas estaba fracturada, pero los forenses determinaron que la lesión había sido provocada por las tareas de reanimación. La ausencia de sangre en la zona indicó que cuando intentaron revivirla, llevaba sin vida al menos una hora. Por lo tanto, se trazó el horario del crimen, entre las 6:20 y las 6:30 de la tarde. El fiscal continuó buscando pruebas que lo acercaran al responsable. Una de las tareas más complejas fue buscar el pedazo de metal que había sido arrojado por el inodoro. Un equipo de la policía acompañado por algunos de los familiares de la víctima revisaron cada tramo del pozo séptico con detectores de metales, hasta que por fin dieron con el famoso pituto. El objeto fue analizado en un laboratorio y se logró confirmar que se trataba de la sexta bala, que no había atravesado el cráneo de la víctima. Por otro lado, a pesar de que ya habían pasado varios meses desde el hecho, se realizaron pruebas de luminol en el lugar de los hechos. En las paredes aparecieron manchas de sangre que habían sido limpiadas de inmediato y se extrajeron muestras de ADN que pertenecían a 3 personas. Todas las sospechas del fiscal estaban dirigidas a Carlos Carrascosa, el marido, y a la familia de la víctima como posibles cómplices. Según su teoría, habían actuado juntos para eliminar cualquier tipo de pruebas y así encubrir a Carrascosa, quien fue el primero en ver a María Marta sin vida. Sus sospechas crecieron aún más cuando la familia se negó a dar muestras de ADN para compararlas con las muestras halladas. Por eso, en abril de 2003, a pedido del fiscal, Carlos Carrascosa fue detenido por el asesinato de su esposa. Sin embargo, salió en libertad un mes más tarde tras pagar una fianza. Pero el fiscal no estaba dispuesto a darse por vencido. En febrero de 2004, comenzó el juicio oral, donde se escucharon los testimonios de decenas de testigos, y el fiscal presentó la reconstrucción de los hechos, en los que Carlos Carrascosa era el principal responsable. Según su investigación, el asesinato se produjo en medio de una discusión por cuestiones financieras relacionadas al lavado de dinero. También habían contemplado la teoría sobre una cierta vinculación de amigos y familiares de María Marta con el Cártel de Juárez, una organización criminal de México. Durante las sesiones, una testigo declaró que concluido el funeral de la víctima, una amiga cercana de la familia le confesó que habían pagado para obtener un certificado de defunción falso, porque así lo había querido Carrascosa. Además, por medio de la grabación telefónica del llamado que Carrascosa hizo a emergencias y que quedó registrada a las 7:07 de la tarde, se demostró que de fondo se oían gritos que correspondían a Irene Urtig, la hermana de María, y a Guillermo Bartoli, el cuñado. Esta información ubicaba a los 3 implicados en el momento de los hechos, ya que de otra manera no podrían haber llegado tan rápido, pero otros testimonios de empleados del barrio privado hicieron tambalear esta hipótesis. Según los testigos, Carrascosa había estado en el clubhouse entre las 6 y 7 de la tarde, dando a entender que no podría haber asesinado a su esposa. Finalmente, en julio de 2007, Carlos Carrascosa
Fue absuelto por el asesinato de su esposa, pero fue condenado a 5 años y medio de prisión por encubrimiento. 2 años más tarde, tras una revisión del caso, fue declarado coautor de homicidio agravado por el vínculo. Esa vez, el tribunal lo sentenció a prisión perpetua, entendiendo que era el asesino de su esposa. En cuanto a la familia y algunas amistades, había quedado comprobado que intentaron encubrir el crimen. El comisario Casafús declaró públicamente que Horacio García Belsunce lo había llamado esa noche para pedirle que no enviara a nadie. Por eso en 2011, Horacio García Belsunce, Guillermo Bartoli, John Urtig, el médico Gaury Gordon y un amigo de Carrascosa también fueron condenados por encubrimiento. Los acusados recibieron entre 3 y 5 años de prisión. Pero en 2016, el caso dio un nuevo giro sorpresivo. Cuando otro tribunal anuló las condenas de todos los detenidos, se encontraron numerosas irregularidades en la investigación y se ordenó la liberación de los acusados, incluido Carrascosa, quien además fue absuelto de los delitos en su contra. En apenas 7 años, había pasado de ser asesino a inocente. A partir de estas decisiones, comenzó a cobrar fuerza otra teoría sobre el asesinato de María. Se trataba de una investigación que la familia había establecido por su cuenta, y a la luz de todas las irregularidades empezó a tomar peso. Desde que se confirmó el asesinato de la mujer, su círculo íntimo depositó sus sospechas sobre Nicolás Pachelo, un vecino del barrio privado, que vivía a menos de 100 metros del lugar de los hechos, y tenía mala reputación por ser el causante de una serie de conflictos. Entre los habitantes de El Carmel, corría el rumor de que Pachelo había sido responsable de varios robos e incidentes que habían ocurrido dentro del lugar. Un vecino había denunciado el robo de sus palos de golf, y un tiempo después, los encontró en una tienda de empeños. Allí supo por el empleado que se los había vendido un hombre llamado Nicolás Ryan. Este era el apellido de la madre de Nicolás Pachelo. Además, el perro labrador de María Marta y Carlos Carrascosa había sido raptado. El delincuente les pidió un rescate por su devolución, pero el matrimonio se negó a pagarlo. Para evitar otros crímenes más graves, el perro nunca más apareció y se cree que Pachelo lo vendió a un criadero. Desde entonces María Marta, que estaba convencida de que el secuestrador de su mascota era Pachelo, hizo lo posible para encontrar una manera de echarlo del barrio, pero tenía una tarea difícil por delante. Ya que era hijo del dueño del Carmel Country Club, la enemistad entre ambos fue creciendo. La familia García Belsunce le comunicó su inquietud al fiscal desde un principio, sobre todo porque habían descubierto que una caja donde María Marta guardaba el dinero recaudado por una de las organizaciones que gestionaba había desaparecido, pero Molina Pico desestimó la participación de Pachelo, a pesar de que había motivos para considerarlo sospechoso. El conflictivo vecino fue sometido a pruebas psiquiátricas que determinaron que padecía un trastorno de la personalidad que databa de la niñez y era propenso a la simulación, mentiras y ocultamiento de identidad. También fue interrogado y aseguró que cuando ocurrió el asesinato de María Marta, él no se encontraba en el barrio. Según su declaración, a las 6:30 estaba en la ciudad de Buenos Aires. Había viajado hasta allí para comprarle un regalo de cumpleaños a su hijo y lo había hecho junto a su madre, pero su coartada nunca fue confirmada porque su madre se quitó la vida un día antes de su turno para declarar. Contradiciendo los hechos de Pachelo, se presentaron 3 testigos que vivían en el barrio. Estos revelaron que en la tarde del 27 de octubre lo habían visto trotando a pocos metros de María Marta, mientras ella circulaba en su bicicleta en dirección a la casa. En ese momento, los dichos de los testigos no fueron suficientes para confirmar su presencia en el lugar, porque era la palabra de uno contra el otro. Las cámaras de vigilancia instaladas en las inmediaciones de la casa de la víctima estaban casualmente apagadas aquel día. Cuando se ordenó la absolución de Carlos Carrascosa en 2016 y se inició una nueva investigación sobre el caso a cargo de otros fiscales, surgieron pruebas alarmantes. Según varios testigos, en la mañana del 28 de octubre de 2002, mientras aún se creía que el deceso de María Marta había sido consecuencia de un accidente, Nicolás Pachelo ingresó al café en el que desayunaba casi todos los días y preguntó a los empleados
si se sabía algo de la mujer que había sido asesinada en el Carmel. Por otro lado, una empleada doméstica que trabajaba en su casa confesó que en la noche del asesinato, Nicolás Pacello lavó su propia ropa, algo que no era habitual en él. Con respecto a su coartada, se demostró que en el interrogatorio que le hicieron al inicio de la investigación había mentido. Por medio de las antenas zonales que captaron la señal de su celular, se comprobó que a las 6:30 se encontraba en Pilar, no en Buenos Aires como había asegurado. Además, un recibo de compras registró el horario de la compra del regalo para su hijo a las 9:30 de la noche. También fue captado por las cámaras de vigilancia ubicadas en La Guardia, dejando el barrio alrededor de las 7 de la tarde, justo cuando Carlos Carrascosa encontró a su esposa sin vida. Por último, una escucha telefónica terminó de empeorar la situación de Pacello. Allí su abogado le informaba que la justicia estaba solicitando una muestra de sangre para comparar el ADN con las manchas encontradas en las paredes, y le preguntaba si estaba seguro de que no hallarían restos de él. La hipótesis que los nuevos fiscales plantearon apuntaba a que Nicolás Pacello, acompañado por 2 guardias del Carmel Country Club, habían estudiado los movimientos del matrimonio para entrar a robar a la casa cuando ellos no estuvieran allí, pero no esperaban que María Marta regresara más temprano de lo previsto. Por eso, cuando los encontró en su propiedad y reconoció a Pacello, se desató una discusión. El hombre intentó detenerla dándole un golpe, pero ella se defendió, y finalmente, el asesinato fue la única manera de cubrirse las espaldas para no ser acusados por robo. Para llegar a esta conclusión, la justicia argentina tardó aproximadamente 20 años. En ese entonces, Nicolás Pacello ya estaba cumpliendo una condena de 9 años y medio de prisión por 6 robos que llevó a cabo entre 2017 y 2018 en las Tortugas Country Club de Pilar y en los barrios privados Abril y El Carmencito de Berazategui. Finalmente, el 27 de marzo de 2024, fue condenado a cadena perpetua por ser el autor del delito de robo agravado, por el uso de arma y homicidio criminis causa agravado, por el uso de arma de fuego, es decir, que asesinó para ocultar otro delito. Si bien la defensa del acusado apeló el fallo del tribunal, Nicolás Pacello atraviesa su condena en el penal de la ciudad de La Plata y es el único condenado por el crimen que terminó con la vida de María Marta García Belsunce. Los guardias acusados, por su parte, fueron absueltos por falta de pruebas en su contra. Luego de ser absuelto, el viudo Carlos Carrascosa repitió en varias oportunidades que deseaba ver tras las rejas al asesino de su esposa. Tras la condena de Nicolás Pacello, aseguró que ahora podía estar tranquilo, pero que aún tenía 2 batallas por librar. En primer lugar, avanzar con la destitución del fiscal Diego Molina Pico, que lo condenó por el crimen, y la otra, hacerle juicio al Estado. Sin duda, el caso de García Belsunce sigue siendo uno de los hechos más polémicos de la crónica policial argentina. A lo largo de los más de 20 años que tomó la investigación, el asesinato de María Marta dejó en evidencia los errores en cada eslabón del sistema, un lugar de los hechos alterado, médicos que no cumplieron con su responsabilidad, una investigación que llegó tarde, un juicio lleno de controversias y una familia envuelta en sospechas. Y aunque hoy se podría decir que el responsable está pagando por su delito, hay una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Cuál fue el verdadero motivo por el que la familia limpió el lugar? ¿Por qué estaban tan apresurados por enterrarla, sin siquiera averiguar qué había sucedido? Está claro que si no se hubiese actuado con negligencia desde un principio, y se hubiese ordenado la necropsia de inmediato, además de haber tenido la posibilidad de resolver el caso con más facilidad, también se podría haber evitado que salieran a la luz las tensiones sociales de un país donde el poder y los privilegios parecen anudarse en un tramado oscuro. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad.
Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.